Tenemos a la protagonista de una noticia muy importante en Cisjordania, también en Gaza. Nos atiende Daniela Weiss. Ella es líder del movimiento de colonos de Israel. Ella es una activista de su país y lo que está hablando es de la ocupación de Gaza, como lo vimos hace poco. Sacar a los palestinos y ocupar Gaza por parte de Israel. La primera pregunta que uno se le viene a la cabeza de una gente que nunca ha tenido ni país, ni estado, ni nada, sino escasamente esa franja de Gaza, y esa gente para dónde ella la quiere sacar, que los palestinos se vayan para dónde. Mrs. Weiss, good morning and thank you very much for this interview. Good morning to you. You are proposing Palestinians go out from Gaza and Israel go ahead with the occupation of Gaza. But the question is, those Palestinians, thousands of Palestinians, they where to have to go? So what is the question? Where they go? Yeah, what are you going to do with all the Palestinians in Gaza? Send them to where? According to the international law, in time of war, the countries of the world are to accept to receive the refugees that are direct result of the war. And this should be the case in Gaza as well. Those who fight the Hamas fight, and we are involved in a war. Those who are not intervening in the war, they should have the right to live normal life and not the way they live now as refugees in terrible conditions. The world should be kind to refugees of war and enable them to live in different countries. Pues responde que de acuerdo a la ley internacional, en tiempo de guerra, los países en el mundo deben recibir a estos refugiados como resultado de este conflicto. Así debe ser en el caso de Gaza también. Están pues peleando esta guerra en la franja de Gaza contra Hamas, y esos que no intervienen en esa guerra tienen el derecho a irse a vivir una vida normal, no como están viviendo ahora en las condiciones en las que están allí en la franja de Gaza, que son condiciones terribles. Nos dice que pues deben permitirles irse. Digamos que en términos de guerra deben ser amables con ellos y permitirles irse a diferentes países en el mundo. Qué interesante esa interpretación de la ley internacional, David. Entonces, la propuesta de la señora Weiss, que ya dieron muestras de ocupación hace poco con una fiesta religiosa, ¿no? Es que ella era una de las que estaba ahí. Ella fue una de las que estuvo. Entonces se metieron en Gaza. Promoción del asunto. Exacto. Entonces dice, no, de acuerdo a la ley internacional, pues esos palestinos se tienen que ir a otros países que los reciban, ¿no? En su calidad de refugiados. David, ¿por qué a Israel le gustan las leyes internacionales cuando le conviene y no cuando no les conviene? Por ejemplo, ¿por qué no le gusta la ley internacional de las resoluciones de Naciones Unidas que han sugerido que esos señores palestinos tienen derecho a un Estado? ¿Ahí la ley internacional no le gusta? Well, it's interesting, Ms. Weiss, and we'd like to ask now, why is it, or why do you think that Israel likes international laws that suits to them? So they don't like those international laws, for example, that could actually give or guarantee the Palestinians a place to go to. So how does it work? No, an state. Guarantee them an state. They deserve the Palestinian an state. The whole world is asking for a state for Palestinians. But if you are speaking now about Gaza, Gaza was without any Jew since 2005. We were forced to leave the place unfortunately by our own government. And the Jews were evacuated, the homes were destroyed, and the Gaza people got the entire area. They also got the greenhouses, they got schools, they got beautiful buildings, and
Unfortunately, nothing was left of all this prosperity. We can't understand how they destroyed it all. Not only that, they attacked us a year ago in a brutal way and brought about a war that causes so much misery, caused us terrible casualties, us, the Jewish state, and also caused themselves terrible misery. Actually, it's not understandable how they changed this beautiful area into such a hell. I mean the Gaza area. Yes. Bueno, nos dice que si estamos hablando de Gaza, allá no queda ningún judío porque ellos tuvieron que irse en el año 2005. Fueron forzados por parte de su propio gobierno a que evacuaran. Nos dice que las casas que les dejaron pues fueron destruidos y todo lo que les dieron en Gaza, pues todo en esa área que eran pues casas, colegios, edificios hermosos. Desafortunadamente nada de eso quedó, de esa prosperidad que había allí cuando estaban los judíos ocupando ese territorio. Nos dice que no entienden cómo destruyeron absolutamente todo y peor que eso, pues los afectaron hace un año, causando miseria, causando esta guerra que ha generado muertes no solo del lado judío, sino también que generó mucha miseria a ellos. Así que no entiende cómo cambiaron esa área que era hermosa en un infierno. Bueno, es que esto sí ya es increíble. Escuchan a Daniela Weiss, líder del movimiento de los colonos de Israel, quien propone la expulsión de los palestinos de ese pedacito de tierra, de lo único que les queda. Después de haber destruido Gaza, después de haber matado más de 50,000, entre ellos hombres y niños, mujeres y niños, ancianos y niños, entonces ahora ella habla de infierno. Qué interesante, Laura. Y hacia ahí va mi pregunta, y es ¿cómo se siente ella acerca de la muerte de esos niños inocentes palestinos en Gaza? Ms. Weiss, how do you feel about the death of all those kids in Gaza that have died? As a human being, I feel sorry for the dead, for the people who suffer from war. And I repeat that I cannot understand why the Gazans started a war against Israel. They started with the massacre of 1,400 Jews in the southern border of Israel. I cannot understand why they started it. They could have peaceful life in Gaza. They attacked our own territory. And the Gazans the Hamas of Gaza brought upon themselves the terrible results of a war that they started for no understandable reason. Pues ella reitera que como ser humano se siente mal por la muerte de esos civiles que sufren por la guerra, por todos los muertos, por supuesto, de inocentes en esta guerra, y repite que no entiende por qué Gaza comenzó esta guerra en contra de Israel, por qué cometieron esa masacre que dejó 1,400 judíos muertos en la frontera sur de su país. Nos dice que no entiende por qué iniciaron todo esto cuando tenían una vida pacífica en Gaza, pues decidieron atacar el territorio israelí. Hamas, o el grupo Hamas, que pues opera desde Gaza, le trajo a ellos mismos esa miseria como resultado, esta guerra por ese ataque que ellos mismos, nos repite, comenzaron por ninguna razón aparente. Por favor, preguntémosle a nuestra invitada sobre este proyecto que ella lidera. ¿Qué tanto se está coordinando con las fuerzas de defensa de Israel? ¿Ellos ya tienen la indicación de dejar completamente despejado el norte de Gaza? Now, let's talk about this project that you're proposing and how is it being coordinated with the Israeli Defense Forces? Are they going to leave the north of Gaza, or what's happening now? According to what I think, by the attack of the 7th of October, the Gazans lost the right to be in Gaza, especially that the Hamas, which has a lot of influence on the people of Gaza, say that their
purpose of annihilating the state of Israel has not changed their original plan to fight, cause harm, cause killing, destroy the state of Israel. All these purposes, all these goals are still there. This is why the only way to cope with this very dangerous situation is by making the Gaza people go to other places, enabling us, the Jewish state, stay in Gaza and see to it that our life return in Israel, return to the peaceful days before the attack of this. Pues responde que ella piensa que el ataque de 7 de octubre, pues dice que le quitó a esos gazatíes el derecho de estar ahí, de permanecer en ese territorio, especialmente a los miembros de Hamas, que tienen mucha influencia en la gente que vive ahí. Entonces nos dice que ese propósito que tienen desde Hamas y desde los palestinos que viven en la Franja de Gaza de acabar con el Estado de Israel no ha cambiado. Ellos planean en seguir peleando, dañando y causando la muerte y destruir el Estado de Israel. Ese propósito, esa meta sigue ahí. Entonces la única manera de acabar con la situación es que esa gente salga a otros lugares y que los judíos puedan poder estar en la Franja de Gaza y así regresar a las vidas pacíficas a la vida pacífica que tenía Israel antes del 7 de octubre. Sus políticas de asentamientos y de ocupación son una de las razones principales de esta guerra. ¿Qué responsabilidad tiene usted sobre el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza? Well, this accentuation and the occupation policies are one of the reasons for why this war is still continuing to this day. So what responsibility do you have for the genocide that's happening in this region? I think we are repeating ourselves. I explained that in 2005 we left the entire Gaza Strip. Our own government destroyed our own settlements, and our own government, the government of Israel, forced 10,000 Jews to leave their homes and to leave the Gaza Strip and leave it entirely to the Gaza. So it seems to be that we're returning to the same question time and again. We were not in Gaza. Gaza was left for the Gazans to live there peacefully. And moreover, the people from Judea and Samaria of the PLO who tried to put order, to bring order to Gaza, were murdered by their own brothers in Gaza. It was a notorious thing that they were thrown from the high rises there in Gaza to the death because Hamas wanted to rule the place. Now, Hamas never developed Gaza nicely as a normal place, but kept building the tunnels and developing the arms whose purpose was to attack Israel, and as they claimed and still claiming, purpose was to cause harm to Jews and to bring an end to the state of Israel. Things are being publicized all over the world, and excuse my saying so, I don't understand how there is still room for questions why we do whatever we do. We fight a war in order to protect the state of Israel. So what is expected of a nation except protect itself?
Bueno, responde que cree que nos estamos repitiendo sobre las mismas preguntas porque ya ella explicó que en el año 2005 dejaron la Franja de Gaza. Nos dice que pues su propio gobierno los forzó a irse a 10.000 judíos a dejar sus casas y dejar la Franja de Gaza para los gazatíes, para que ellos vivieran ahí. Entonces, para ella estamos volviendo al mismo tema porque ellos no estaban en la Franja de Gaza. Nos dice que se les había permitido a los palestinos vivir allí pacíficamente y pues las personas que trataron de poner un orden en la Franja de Gaza fueron asesinados por sus propios hermanos en ese territorio porque Hamás simplemente quería gobernar con el propósito de no desarrollar bien la Franja de Gaza, convertirlo en un lugar normal, sino por el contrario, construir su armamento y su fuerza de armas con el propósito de atacar a Israel, causar daño a los judíos y acabar con el Estado de Israel, que sigue siendo su propósito. Entonces no entiende cómo sigue el espacio o que haya espacio para este tipo de preguntas de por qué Israel hace o no hace, si ellos están peleando una guerra para proteger precisamente el Estado de Israel, para proteger a su propia nación, porque ¿qué más puede esperar de una nación que proteger a su propia gente? Señora Weiss, ¿y usted personalmente no contemplaría la posibilidad de que los palestinos de Gaza y Cisjordania, que así lo desearan, se pudieran quedar como ciudadanos de ese único Estado que su movimiento quiere crear en vez de expulsarlos de sus casas a otros países? Ms. Weiss, and you personally, in your opinion, would you not be willing to contemplate the possibility for the Palestinians in these regions that they could remain maybe citizens of that single state instead of being just taken out from their own place? I don't understand your question. Ms. Weiss, the question is if you would consider that the Palestinians could remain citizens of that single state. Look here, the Hamas fight, and we should put an end to Hamas, because this is a deathly movement. Those who are in Gaza, who do not want to intervene in the war, they suffer from Hamas. They suffer from the brutality of the Hamas. So their choice is between joining the Hamas or suffering from Hamas. For their benefit, they should be in other countries. Señora Danielle Weiss, líder del movimiento que quiere expulsar a los palestinos de su tierra. Gracias por atendernos, Mrs. Weiss. Thank you very much for your time. You're most welcome. Sí. Hay que recordar que la gran mayoría de la comunidad internacional considera que los asentamientos son ilegales, según lo que a ella tanto le gusta, el derecho internacional, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Israel, obviamente, lo niega, como ha negado todo el pedido de las Naciones Unidas, porque está protegida por ese único voto, el derecho al veto, que cada vez que llega esta discusión al Consejo de Seguridad, pues lo ganan, porque Estados Unidos levanta la mano. Pero esto ya, en medio de un genocidio, creímos que no lo íbamos a escuchar. Vimos a unas personas, ¿no?, en ese día festivo, construyendo ya sus casas, pues empiezan a construir unas casas. Sí, sus tiendas, ¿no? Sí. Exactamente. Después de lo que ha pasado y sigue pasando allá, ahora Israel dice, no, que el mundo se encargue de esos señores. Que el mundo se encargue. Son 199 países reconociendo al Estado palestino. Israel no, esos señores no tienen derecho a tierra, no tienen derecho a Estado, no tienen derecho a vivir, no tienen, no. De la señora Weiss, además, Julio, hay un episodio que es un poco descorazonador, y es que ella hace
una suerte de tours en embarcaciones por la costa frente a la Franja de Gaza, para mostrarle a quienes están con ella dónde quedarían los emplazamientos, dónde quedarían los hoteles, dónde quedarían las playas, dónde quedarían los sitios turísticos, dónde quedaría todo, como si fuera un desarrollo inmobiliario y no una zona de guerra en donde se ha matado a casi 50.000 personas. Arrasar, matarlos a todos, bombardear todo y luego decir, y ahora ustedes se van de aquí. Se van de aquí porque esto no lo vamos a... ¿Para dónde? No, eso es problema del mundo. Problema del mundo, la ley internacional. International law, dijo. Ley internacional, ustedes son refugiados, así es de que el mundo los tiene que recibir. Sacarlos del pedacito de tierra, ¿no? Es que por eso se llama franja. Es un pedacito. La gente, por favor, miren el mapa que es Gaza. Gaza Strip. Es un pedacito. Donde tampoco los dejan salir al mar, ¿no? Ellos no pueden... No tienen puertos. No tienen puertos, no pueden pescar. Hoy no tienen absolutamente nada.